Bienvenidos, queridos milagrounautas, a Explorando un curso de milagros con Moz. Este es el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Y hoy nos vamos a sumergir en una de las lecciones más directas y a la vez retadoras del curso. La lección 48. Dios es la voz que me habla durante todo el día. Una idea que suena preciosa, ¿no? Pero que a veces choca de frente con nuestra realidad. ¿Te ha pasado que tienes la cabeza llena de la lista del súper, de pendientes, de deudas, de miedos? Y de pronto te cae el 20 y te preguntas, ¿dónde quedó la paz que me prometieron? Exacto. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a explorar qué es realmente esa voz, cómo podemos distinguirla de todo el ruido del mundo moderno. Uf, que es muchísimo. Desde las redes sociales hasta los conflictos de pareja, y cómo en verdad es la única guía que necesitamos. Me encanta. A ver, empecemos por lo básico, porque creo que es fundamental. Cuando el curso habla de la voz por Dios, no se está refiriendo a un sonido físico, ¿verdad? No es que vayamos a escuchar algo con los oídos. Para nada. De hecho, el curso se esfuerza muchísimo en aclarar eso. El texto la define como el Espíritu Santo, pero, ojo, no como una figura externa, sino como una función de nuestra propia mente. La parte de nuestra mente que sí recuerda la verdad. Justo esa. Piénsalo como una corriente de pensamiento que corre por debajo de todo el parloteo superficial del ego. El ego siempre grita. El Espíritu Santo, en cambio, susurra. Y el susurro siempre es de paz. Siempre. Me gusta mucho esa distinción entre el grito y el susurro, porque la lección misma dice algo clave. Es imposible no escuchar alguna voz. O sea, siempre estamos sintonizados con algo. Claro. Entonces, el entrenamiento no es tanto aprender a huir, sino más bien aprender a discernir. Es como una especie de, no sé, ecología mental. Elegir activamente qué pensamientos nos guían y cuáles nomás dejamos pasar. Precisamente. Y esa lección se vuelve mucho más fácil cuando entendemos la naturaleza de cada voz. Fíjate que el manual para el maestro es súper claro sobre lo que la voz por Dios no hace. A ver, No te va a dar los números de la lotería. lástima. No te va a decir cómo vengarte de tu jefe o cómo manipular a tu pareja para que haga lo que tú quieres. Esas son las fantasías del ego, ¿no? El que siempre busca una ventaja ganar a costa de alguien más. Justo. Esas son las voces del ego. O sea que no es un life hack espiritual para tener éxito en los términos del mundo. No. Es algo de otra dimensión, por completo. Una herramienta para deshacer el conflicto, no para ganarlo. Le diste al clavo. Si la guía que estás recibiendo te genera ansiedad, te hace sentir especial o separado, o justifica un ataque, por sutil que sea, puedes estar seguro de que es el ego con un disfraz muy convincente. ¿Y el filtro entonces sería? El perdón. La guía del Espíritu Santo siempre, sin una sola excepción, conduce al perdón. Suena muy simple, pero es el filtro más potente que hay. Disuelve el conflicto en lugar de echarle más leña al fuego. Y aquí es donde la lección se vuelve, pues, increíblemente relevante, porque nuestro mundo moderno es una sinfonía de voces del ego compitiendo por nuestra atención. Totalmente. La batalla ya no es solo interna, es súper externa. Nos están programando todo el tiempo. Absolutamente. Pensemos en el entorno digital. Escuchar a Dios en pleno 2026 no es tanto una experiencia mística, sino un acto de rebelión cognitiva. Me encanta eso, rebelión cognitiva. Voces. Voces algorítmicas diseñadas para algo muy específico, generarte insatisfacción. Claro. Te dicen qué desear, a quién envidiar, qué te falta para ser feliz, a quién culpar de tus problemas. Exacto. Son un motor de comparación constante. La voz del algoritmo te susurra, no eres suficiente, pero si compras esto o te ves así, chance y sí lo seas. Y es un susurro tan persistente que se vuelve la banda sonora de nuestra mente. Uf, qué fuerte. Y en ese contexto, practicar la lección 48 se convierte en una declaración de soberanía mental. Es el acto de decir, a ver, reconozco que hay un programador externo tratando de dictar mi paz, pero yo elijo conscientemente sintonizar con mi guía interno. Es preferir la quietud del espíritu al ruido del scroll infinito. Justo. Y esta elección tiene implicaciones súper concretas. Por ejemplo, en nuestras relaciones más íntimas. Sí, a ver, llevémoslo a un escenario que seguro le va a resonar a muchísima gente. Uf, claro. La ansiedad por un mensaje de texto.
Mandas algo, ves las 2 palomitas azules. El famoso visto. El visto, exacto, y nada. Silencio. Pasa 1 hora, 2 horas. Y en ese silencio, la voz del ego no pierde ni un segundo, ¿eh? Empieza a proyectar una película de terror completita en tu mente. Sí, de no le importo, me está ignorando a propósito, seguro está enojado. Quizá está con alguien más. Son todas estas narrativas basadas en el miedo al abandono, al rechazo, el núcleo del ego. Y el impulso inmediato dictado por esa voz es reaccionar, es mandar otro mensaje, pero ya cargado de ansiedad. ¿Todo bien? ¿Por qué no contestas? Y lo que era un simple silencio, un vacío de datos, de repente se convierte en el inicio de un conflicto real. Fabricamos un problema donde no lo había. ¡Qué locura! La práctica aquí es usar la voz como un interruptor de ese circuito. En el momento en que sientes que esa ansiedad se dispara, en lugar de agarrar el teléfono, haces una pausa, un solo instante. Y en esa pausa invitas a la otra voz. No tienes que forzar nada, ¿o sí? No para nada, solo preguntas internamente. ¿Hay otra manera de ver esto? Y la respuesta no tiene que ser una frase súper elaborada, ¿verdad? No, a veces es solo una sensación, una calma sutil, o un pensamiento simple como, quizá está en una reunión. Su silencio no es un ataque hacia mí. Mi paz no depende de qué tan rápido conteste. Exacto. No niega la realidad de que no ha contestado, pero cambia por completo la interpretación. Desactiva la culpa, la proyección. Lo fascinante es que la voz, por Dios, no te da una estrategia para que el otro te conteste más rápido. No para nada. Te ofrece una estrategia para que tú encuentres la paz sin importar lo que el otro haga o no haga. Te libera. Te libera de ser una marioneta de las acciones de los demás. Y este mismo principio, esto de elegir nuestra fuente de información interna, aplica a otro fenómeno muy moderno, la bioansiedad. Híjole, sí. La cultura del bienestar, la cuantificación personal, los relojes inteligentes, los anillos que miden el sueño, las apps que rastrean todo. Calorías, pasos, ritmo cardíaco, niveles de estrés. Vivimos rodeados de dispositivos que son como pequeñas voces, ¿sabes? Dándonos un reporte constante de nuestro estado físico. Y aunque la intención puede ser buena, se puede volver una obsesión. El reloj vibra y te dice momento de estrés. Y la pura notificación, irónicamente, te genera más estrés. Claro, se crea un bucle. La herramienta para medir la ansiedad se convierte en la fuente de la ansiedad. Yo he visto gente que despierta sintiéndose perfecto, pero mira su app de sueño, ve una puntuación baja y de inmediato su percepción cambia. En ese momento deciden, basados en el dato, que están cansados y que van a tener un mal día. El dato externo invalidó su experiencia interna. La lección 48 ofrece un antídoto radical para esto. Nos invita a escuchar la voz de la salud perfecta que, según el curso, ya reside en nuestra mente. Porque nuestra identidad real es espiritual y por lo tanto invulnerable. Exacto. No puede enfermar, no envejece, no muere. La voz de Dios nos habla constantemente de esa realidad. La enfermedad, el estrés, desde esta perspectiva, son percepciones erróneas. Son el resultado de haber escuchado al maestro equivocado. Entonces, cuando un dispositivo marca altos niveles de cortisol o sueño de mala calidad, en lugar de verlo como una condena, lo podemos usar como una simple señal. Como una alarma. Una alarma que te dice, oye, has estado sintonizado con la frecuencia del miedo. Es momento de cambiar de canal. Exactamente. Se convierte en una invitación, no en un veredicto. El suplemento de psicoterapia del curso lo explica de una forma preciosa. Dice que el proceso de sanación es un acto de escuchar juntos. Escuchar más allá del ruido de los síntomas, de los datos, para escuchar la verdad de que estamos completos. Justo. Y al final, la paz que surge de escuchar esa voz tiene efectos fisiológicos reales. No es magia, es psicofisiología. Claro. Sintonizar con un pensamiento de paz regula el sistema nervioso de una forma mucho más profunda que cualquier técnica de biofeedback. La paz no es solo la meta, es la medicina. Pasamos de tratar de controlar el cuerpo desde fuera, con datos y monitores, A permitir que sane desde dentro, alineando la mente con la paz. Es un cambio de causa a efecto. La paz es la causa, un cuerpo en armonía es el efecto. Ok, bueno, ya establecimos qué es la voz, cómo se contrasta con el ruido moderno, sus beneficios.
Pero la pregunta del millón sigue ahí. ¿Cómo lo hacemos? Ajá, lo práctico. En un día caótico, lleno de presiones reales, ¿cómo se supone que afinemos el oído para escuchar ese susurro entre tanto grito? La clave, y esto puede sonar un poco contraintuitivo, no es esforzarse más por escuchar. Ah, ¿no? No, es esforzarse menos por escuchar todo lo demás. No se trata de añadir una nueva voz al caos, sino de crear pequeños espacios de silencio para que la voz, que siempre ha estado ahí, pueda percibirse. Hacer pausas. Como crear pequeños oasis de silencio en el desierto del ruido diario. Esa es la práctica. Pero a veces hasta la idea de parar un minuto parece imposible. La mente se revela, te dice no hay tiempo, esto es una tontería, tienes cosas más importantes que hacer. Esa es la resistencia del ego, por supuesto. El ego sabe que en el silencio él desaparece. Por eso su táctica es mantenernos ocupados, distraídos, corriendo al siguiente pendiente. Y aquí es donde el canto de la oración nos da una pista, ¿no? Una pista fundamental. Cambia por completo nuestra idea de lo que es orar. La mayoría pensamos que orar es hablar, es pedir, le informamos a Dios de nuestros problemas, de nuestras necesidades. Sino de escuchar. Dejar de presentar nuestra lista y aquietar la mente para escuchar la respuesta que ya se nos dio. Es una transición radical, de la petición al reconocimiento. Reconocer que la ayuda, la guía, la paz, ya están ahí, solo que nuestro propio parloteo mental las está ahogando. Entonces, la práctica diaria no requiere irse a un retiro en la montaña. Para nada. Podría ser, por ejemplo, antes de empezar a trabajar, tomarse 60 segundos. No para planificar el día, sino para no hacer nada. Y solo sentarse y recordar la idea. Dios es la voz que me habla durante todo el día. O en el coche, justo después de estacionarte y antes de entrar a una junta importante. En lugar de repasar mentalmente lo que vas a decir, Tomas 3 respiraciones profundas y dedicas ese instante a escuchar. exacto. Y no buscas una instrucción específica como objeta el punto 3 del informe. No, simplemente te abres a la sensación de calma. Y desde esa calma, las palabras y las acciones correctas surgen con mucha más facilidad. Son como microdosis de silencio. ¿Me gusta ese término? Y en esos momentos no se trata de forzar una experiencia, sino de cultivar una disposición. La disposición a escuchar. La voluntad de preferir la paz por encima de tener la razón o de controlar el resultado. Y con el tiempo, me imagino, esos pequeños instantes se van conectando. Se van tejiendo. La práctica deja de ser algo que haces en momentos puntuales y se convierte en un estado del ser, una sintonía que permanece incluso en medio de la actividad, Y descubres que la voz no es algo que tienes que buscar afuera. sino la esencia de tu propia mente en calma. Al final, esta lección es una invitación a confiar en que no nos aventaron a este mundo sin un mapa ni una brújula. Que tenemos una guía interna, infalible, amorosa y disponible a cada instante, sin importar lo caótico que parezca el mundo externo o el interno. Y nuestra única tarea es estar dispuestos, de vez en cuando, a hacer una pausa y escuchar. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. El curso afirma que esta voz siempre nos habla de nuestra realidad compartida, de nuestra unidad. Si eso es cierto, y nos tomáramos un momento para escucharla de verdad, ¿cuál sería esa creencia colectiva que damos por sentada en nuestra sociedad sobre el trabajo, el dinero, el éxito, el conflicto, que esta voz nos revelaría gentilmente que es una completa y absoluta locura? Esto fue Explorando un curso de milagros con Moss. Un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.